Muchas gracias por participar aquí. Bueno, pues hoy, como sabéis, vamos a estar hablando de la cuenta transparadora, que quedan ya días, ya se cuentan por días, y cómo va a afectar al sector asegurador. Vamos a dejar un minutito más para que la gente se vaya conectando, que voy viendo que, a pesar de la gran audiencia, sigue todavía entrando gente. Entonces, bueno, para que no se pierdan detalle, les dejamos que se conecten. Tendrán la invitación en el email y se estarán registrando ahora mismo. Es muy nicho, la verdad, el enfoque que le vamos a dar hoy, súper enfocado a este sector asegurador. Entonces, bueno, veo muchas caras conocidas, muchos clientes nuestros y también de BDO, y parece que ha tenido bastante buena acogida. Para el webinar de hoy, pues contamos con dos expertos en la materia que son necesarios para entender y adaptarnos a Dora pues, de la mejor manera posible. Tengo a Roger Pérez, socio de Riesgos Tecnológicos. Bienvenido. Buenos días a todos. Y David Guitar, socio del sector asegurador, ambos de BDO. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar. El placer es nuestro, de verdad. Y mi compañero Miguel, que es experto en tecnología aplicada al cumplimiento de Dora a través de una herramienta de GRC. Buenos días a todos. Gracias, Álvaro. Y tenemos una audiencia maravillosa, así que nada, saludos también para vosotros. Espero que este webinar sea interactivo. Va a constar, será una duración de 1 hora. Queremos ir directos a algo que os genere valor. Yo enseguida me callaré y daré paso a los compañeros de BDO que nos explicarán sobre pues las claves para este cumplimiento. Luego enseñaremos una herramienta que está especialmente diseñada para el cumplimiento de Dora, por su utilidad, y también dejaremos un espacio al final para preguntas que tengáis, ¿vale? Entonces, tenéis en el espacio del chat un lugar donde podéis ir soltando vuestras preguntas, vuestras dudas y comentarios. Luego, al final, iremos por ellos para no ir interrumpiendo la exposición, pero dejaremos unos minutos. Y también, como nos gusta adaptar el discurso a quién tenemos de audiencia, vamos a ir soltando alguna pregunta hacia vosotros, de qué punto estáis, de cómo lo vais llevando, para ver un poco el punto de madurez y las necesidades que estáis teniendo. Os animo a responder y también compartiré los resultados al final a nivel porcentajes. Oye, pues el 30% ha dicho qué tal, y así pues podéis entender un poquito cómo está el sector asegurador. Os aseguro que hay muchas aseguradoras hoy aquí y podéis compartir sin identificar quién ha respondido, pues en qué punto están en general. No me entretengo mucho más, doy paso a los compañeros de BDO y espero que lo disfrutéis mucho. Perfecto, pues muchas gracias, Álvaro. Desde BDO llevamos mucho tiempo asesorando desde la entrada en vigor de Solvencia II al sector asegurador en las 3 líneas de defensa, primera, segunda y tercera línea de defensa. En ese sentido, yo como socio del sector asegurador estamos muy focalizados también en la función de gestión de riesgos, donde básicamente estamos viendo la tendencia de los riesgos, como también salen las dashboards de IOPA, donde el riesgo de ciberseguridad cada vez es más importante porque las entidades están más expuestas, más abiertas a dichos riesgos y, por tanto, pues los impactos y las probabilidades de estos riesgos son mayores, y ahí vemos la tendencia de la normativa, ¿no? La normativa, tuvimos 2 guías de IOPA en cuanto a servicios externalizados en la nube, así como las directrices de seguridad de información, y ahora hacemos un paso más y todo el sector financiero pues tenemos que adaptarnos a esta normativa DORA, que al final son capas de defensa que el regulador nos va poniendo para asegurar el control y la gestión de riesgos. Con lo cual, pues nuestra parte desde BDO, la función de gestión de riesgos la entendemos como integral, debe cubrir todos los riesgos de la entidad, y por eso, más allá de los riesgos aseguradores que gestionamos a diario, pues también necesitamos especialistas en materia de ciberseguridad para gestionar este riesgo importantísimo que a día de hoy todas las entidades están expuestos. Y para ello pues contamos con Roger Pérez, especialista en ciberseguridad, en implantación de LEMS y de DORA, y que nos va a contar un poco cómo dar ese paso para conseguir el cumplimiento de DORA. Roger.
Muchas gracias, David. Primero de todo, pues encantado de poder compartir con todos vosotros pues, este espacio y poder hablar de Dora. O sea, el objetivo que tenemos aquí en esta sesión con vosotros es compartir un poco la experiencia de BDO. Desde dos puntos de vista, desde nuestra experiencia como consultor, que algunas entidades que están aquí presentes, pues os hemos dado soporte en temas de lo que es la implementación, análisis diagnóstico, de en qué punto estamos para cumplir con Dora, todo lo que es el plan de acción, proyectos concretos de gestión de proveedores, ayúdame en establecer una metodología de análisis de riesgos, de TI. Ayúdame pues, a través de una herramienta como la herramienta que veremos hoy de poder instrumentar todo lo que requiere Dora. Entonces, tenemos esta experiencia, pero también desde nuestra visión de auditor. Como bien sabéis, muchos de los que están aquí pues, nos conocen, particularmente a David en temas de auditoría. Y entonces, pues también desde el punto de vista de auditor, es si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal mi adecuación, mi implementación de Dora. O sea, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en entidades que están bastante avanzadas, es pues, revisar cómo ha ido el proyecto de implantación. Con el objetivo de, vale, yo estoy haciendo esto, pero realmente lo estoy haciendo bien, tal como lo exige el regulador, o que si mañana me viene la DGS, pues estaré más o menos cubierto, y sabiendo que es uno de los requerimientos que cualquier departamento de auditoría interna de vuestra tiene que valorar, que hace supervisión del cumplimiento de Dora. Estamos hablando de auditorías anuales. Entonces, a través de esta visión doble, pues creo que el objetivo es un poco discutir de cuáles son, por dónde van los tiros, cuáles son los temas que os tiene que preocupar según vuestra situación. O sea, tanto aquellos que ya han hecho todos sus deberes y han plan de acción, etc., que ya están preparados, como aquellos el día de hoy que, pues mira, aún estoy haciendo un diagnóstico inicial. Entonces, la idea es un poco centrar el tiro de que os puede dar un poco algunas indicaciones. Por eso que la presentación la hemos dividido en 4 bloques. Primero, conceptos básicos. Ya sé que a estas alturas todo el mundo sabe lo que es Dora, pero 4 pinceladas de temas muy concretos para que tengáis todos ideas claras de por dónde vamos tiros. También hablaremos de lo que nos da, lo que nos puede aportar Dora en cuanto a beneficios, mejora continua, etc. Y también pues, lo que te puede dar, pero lo que te puede quitar. Estamos hablando de una regulación. ¿Quién dice regulación? Dice potenciales sanciones si no cumple con la regulación. Entonces, también a comentaros un poco a grandes líneas a qué nos podemos enfrentar si no estamos haciendo caso a la parte a Dora. Y después el bloque casi que principal, repasar los requerimientos y desde nuestro punto de vista daros un poco unas guidelines, requerimientos mínimos de que se tiene que tomar en consideración en base a nuestra experiencia de consultor y de auditor, donde podéis pecar, donde ahí pondrá el foco el regulador, etc. Y también incluiré temas de proporcionalidad, que es un concepto que tenéis que tener todos muy, muy claros, porque al final no todos somos Mafre, no todos somos Mutua Madrileña, y entonces Dora ofrece, pues, toma en consideración la parte de proporcionalidad. Entonces, hay muchas medidas, pero la tengo que aplicar según el riesgo que asume mi empresa. Entonces, muy rápidamente, algunos conceptos. 4 o 5 conceptos para ponernos en situación. Dora, objetivo, mejorar la resiliencia operativa, ¿vale? Un tema muy importante que Dora enfoca mucho. No ver Dora como, Dora es un inventario de medidas de seguridad para protegerme, para defenderme, para evitar que tenga cualquier incidente que afecte a mis funciones esenciales, a la continuidad de mis funciones esenciales. Sí, pero no únicamente. Dora se habla de resiliencia, de lo que decimos nosotros de existir. O sea, aquí se habla también, enfoca mucho en medidas reactivas. O sea, aquí no hay que dejar la ilusión de, sí, voy a protegerme, etc., a mí no me va a pasar nunca nada. No. Nos va a pasar cosas, nos están pasando cosas. Y lo que, cuando Dora, que enfoca resiliencia, dice, ¿cómo gestiono una vez que una amenaza aprovecha una vulnerabilidad? ¿Qué medidas reactivas tengo para cubrir esto? Por eso enfoca mucho en temas de gestión de incidencias, en temas de pruebas de resiliencia, probar cómo actuar en frente de cualquier tipo de medida. Entonces,
enfocar mucho en este tema. No es que con Dora me voy a evitar cualquier problema. No. Con Dora vas a evitar problemas porque vas a tener medidas preventivas, pero también estarás preparados en caso de, ¿vale? ¿El por qué? El porqué de Dora, pues al final Dora lo que viene es un poco a armonizar todos los conceptos relacionados a la gestión de riesgo TI. Entonces, digamos que teníamos muchas diferencias, brechas en cuanto a madurez de lo que hacían las diferentes entidades financieras aseguradoras en cuanto a la gestión de riesgo TI. Aquí, al final, lo que se pretende es establecer unos requerimientos, que yo puedo tener una manera de pensar, de gestionar los riesgos que puede ser diferente a lo que puede hacer otra compañía. Aquí armonizamos, ponemos criterios, que es algo que se pretendía. Bueno, el quién yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Sí que hablaremos de exclusiones, o sea que algunos se pueden salvar del cumplimiento de Dora, os explicaremos cuáles. El cuándo, pues justamente hoy nos quedan 50 días. En 50 días, después de las fiestas navideñas, aquí está Dora. Entonces queda muy poco tiempo para adecuarse. Queda poco tiempo y viene la pregunta, ¿y qué pasará? ¿Qué pasará en enero? ¿Me va a venir la DGS? ¿Tengo que preocuparme? ¿Cómo se va a gestionar esto? Entonces, sí que está previsto pues, muchas tareas de supervisión por parte de las autoridades. Lo que sabemos al día de hoy es lo que tienen previsto hacer a corto plazo. A corto plazo, las tareas de supervisión se va a centrar a vuestros proveedores críticos. Entonces, se va a identificar una serie de proveedores críticos y van a centrar sus revisiones iniciales en esto. No sabemos al día de hoy gran cosa de lo que van a consistir su tarea de supervisión. O sea, es bastante opaco. O sea, sabemos que se está fichando gente, tanto Banco de España para el sector bancario como... Bueno, el Banco de España lo sabemos claramente, el DGS no lo tenemos tan claro. Pero sí que pues, son cosas que tomar muy en consideración de que están para supervisar y pueden supervisar. Vale, muy rápidamente. ¿Qué me aportará Dora? Bueno, ya lo sé, tenemos, no soy otra Dora, otra regulación, todo el mundo se queja, tenemos un empache de regulaciones que no nos dejan trabajar, esto está claro, en un sector más regulado como el nuestro, pero sí que hemos podido ver, en base a conversación con vosotros, sí que se ve desde las diferentes direcciones, se ve algo de sentido a Dora. ¿Por qué? Porque hay preocupación. Tenéis preocupación con seguir la continuidad de vuestros servicios, de vuestras funciones esenciales. Yo tengo miedo, veo muchísimas noticias de que si ransomware, de que si caída de servicio, que si esto, que podemos estar sin poder dar servicios. O sea, esto es algo que Dora viene un poco a dar respuesta a estos miedos, a estos riesgos que podéis llegar a tener. Entonces, no se están viendo como otro obstáculo regulatorio que nos dejáis trabajar, sino que, vale, aquí estamos de acuerdo, hay temas de mejora en nuestro día a día, en la manera que estamos valorando nuestro sistema de información y cómo estamos asegurándolo. Entonces, ahí se ve mucho valor. Por eso que dentro de los temas que os ponemos es construimos resiliencia, aseguramos que nuestras funciones esenciales, pues independientemente de que puede tener una caída de servicio, puede tener un ataque de ransomware, puede tener una serie de... me puedo quedar sin internet, ya me ha caído la web, pues tenemos medidas para seguir manteniendo, no con el mismo criterio, con la misma fuerza, pero sí que podemos dar servicio al mínimo a nuestros clientes. Enfoca evidentemente a la mitigación de riesgos, y incluimos la parte de riesgos TI en todo lo que es al mismo nivel que nuestros riesgos operacionales. Es una regulación, tema de cumplimiento normativo, ya sabéis, aquí hay que cumplir con todo. Generamos confianza a nuestros clientes, etc. O sea, viene un poco en la misma línea que protección de datos. O sea, yo estoy preocupado de lo que haces con mis datos, pero estoy preocupado que tú me vas a dar servicio en cualquier momento. Y también temas de eficiencia operativa, de que no es únicamente establecer controles que me va a dificultar el día a día, sino que reaprovechar y mejorar nuestros procesos. Entonces, esto sería un poco las ventajas, lo que podemos sacar de Dora. Evidentemente, pues lo que te da también te puede quitar. Y como cualquier regulación, cuando sale una regulación, uno de los temas que siempre mirar, a ver el tema de sanciones, si es algo que me tiene que preocupar.
Y creo que si miramos todo lo que puede surgir a nivel de multas administrativas, que estamos hablando de multas de hasta 10 millones de euros, 5% del cifra de negocio, es otro aspecto que vemos de que, vale, van en serio. Con Dora van en serio y nos estamos jugando pues multas, pues estamos jugando a través de las administraciones públicas pues el tema de imagen y el peor de los casos que no suele ocurrir la parte de retirada de autorización, pero repito, esto no suele ocurrir. O sea, para llegar a este punto tienes que haber venido la DGS unas cuantas veces y decirte esto lo tienes mal, lo tienes mal, lo tienes mal, lo tienes mal. O sea, que esto, pero es, digamos, que la regulación también prevé este hecho. Entonces, pues a través de estas medidas sancionadoras, pues vemos también que hay que tomar en serio. También entiendo que espero que no hagamos las cosas porque lo que nos puede caer como multa, sino que realmente vemos que más allá de la multa yo tengo miedo para mi negocio, pero sí que son temas que al final del día, pues dentro de nuestros comités de dirección etc., pero ¿qué nos estamos jugando? Pues nos estamos jugando todo esto, señores. Vale, entonces, una vez visto un poco, poneros un poco al día, etc., yo quiero entrar a lo importante desde mi punto de vista para nuestra sesión, es enfocarlo en aspectos que a nosotros, en base a nuestra experiencia, nos pueden preocupar. ¿Vale? Pilar Dora se basa en 5 pilares, 5 ejes. Todo el articulado del reglamento se podría agrupar en 5 pilares. ¿Vale? Punto número 1, la gestión de riesgo TI. Entonces, hay muchísimos articulados que te enfoca de cómo gestionar los riesgos TI, cómo inventariar tus activos, cómo identificar las amenazas, cómo relacionar amenazas con control que mitigan estos riesgos, qué seguimiento, qué plan de acción, qué mitigación tengo para la gestión de riesgos. Entonces, ahí se enfoca mucho a darle importancia a la gestión de riesgo. Parte de notificación y clasificación de incidentes. Entonces, es un tema muy importante que han querido clarificar mucho, porque hasta la fecha pues hay mucha regulación que enfoca en temas de gestión de incidente, clasificación y notificación, pero al final lo que viene a aportar es un poco de homogeneidad. ¿Por qué? Porque si tú ibas a una entidad A o una entidad B, es que yo no considero esto como un incidente, por eso no he notificado a la autoridad de control o no he notificado a mi cliente, porque no lo he clasificado, no lo he considerado como crítico. Y vas a otra entidad y sí que lo clasifica como crítico, etc. Entonces había disparidad. Lo que ofrece Dora es criterios para poder clasificar y para poder indicarte reglas claras de esto es un incidente grave, tienes que notificar aquí, aquí, aquí y tienes que notificar esto. Entonces aporta un poco de homogeneidad al asunto. Tema de resiliencia, se enfoca mucho a tener identificado estrategias claras de resiliencia y de probarlas. Aquí se requiere hacer muchísimas pruebas para poder asegurar que cubrimos frente a cualquier tipo de incidente que afecta a nuestra continuidad, pues a nuestras funciones críticas, pues poder evidenciar de, oye, yo he probado, nos ha salido bien la prueba, he probado, ha sido un horror, pero hemos aprendido mucho. Entonces hay muchos criterios sobre este aspecto. Intercambio de información es un tema desde un punto de vista a nivel de madurez, etc., pues digamos que lo dejaría un poco para el final, pero es un tema muy importante. Intercambiar información entre todas las entidades, porque lo que te pasa a ti me puede pasar a mí mañana y entonces no, para estar prevenidos. Entonces esto desde un punto de vista, desde el mundo de seguridad, mundo ciber, el tema de intercambiar información, intercambiar qué te pasa, qué te ha pasado, qué tipo de ataque, cómo lo has resuelto, esto ayuda mucho al ecosistema. Entonces, ahí es por eso que también hay unos cuantos requerimientos sobre este tema. Y por último, el tema de proveedores. El tema de proveedores es casi uno de los pilares más importantes en el sentido que quizás a nivel de madurez vuestra es el que menos tenemos controlado. Entonces, las entidades, pues al final, hacen focus en lo suyo. Vamos a implementar las medidas para identificar los riesgos y aplicar medidas, lo tenemos todo controlado, medidas preventivas, reactivas, todo perfecto, y al final no he controlado, no he gestionado en mi proveedor X, que tiene parte importante de mi función esencial X, y está siendo un drama. Todas las noticias que podéis ver
de entidades del IBEX, que son las que siempre salen las noticias, oye, ha pasado esta entidad, tú dices, uy, no pensaba que estos eran maduros, etc. Y empiezas a leer la noticia y te das cuenta que no son ellos, que han fallado, son un proveedor de servicio suyo. Entonces aquí Dora enfoca mucho en esta gestión. Entonces, vamos a entrar un poco en cada uno y os indicamos pues cuáles son los temas que a nosotros nos preocupan más, pero para entrar, antes de entrar ahí, muy rápidamente, un tema que se tiene que tomar muy en consideración, y particularmente para aquellas entidades que están aquí, que están en un nivel, pues, digamos, de madurez menor y pues, que nos dan a nivel de recursos humanos, presupuesto, etc., pues que Dora supone un esfuerzo faraónico. Dora lo valora. Dora incluye de manera clara el concepto de proporcionalidad. No se va a exigir lo mismo a una entidad, de hecho están clasificadas las entidades, a una entidad mediana que a una entidad que gestiona mucha información, muchos procesos críticos de muchos ciudadanos. Entonces, el concepto es un concepto muy importante cuando os metéis de lleno en esto, diciendo, vale, aquí exigen esto, pero yo por mi naturaleza, por mi impacto en lo que es el ecosistema, etc., tengo que llegar a todo lo que se pide. ¿Hasta qué punto encontrar el término medio entre cumplir con toda la regulación y cumplir hasta los requerimientos mínimos que son necesarios para mi entidad? Entonces ahí es donde el matiz es muy importante que tengáis que tener muy claro. O sea, de encontrar el término medio de pasarnos de largo y intentar alinearnos con las mejores prácticas no, esto no me aplica. Entonces ahí es muy importante. Y esto dentro de los trabajos que estamos haciendo son los temas de discusiones. No, tienes que llegar hasta aquí. No puedes limitarte a hacer esto y esto. Os vamos, a continuación os daré un poco de ejemplo. ¿Cuántas excepciones me puedo liberar de Dora? Al día de hoy estamos en el mismo nivel que solvencia. Si te aplica solvencia, te aplica Dora. No hay tutilla. Entonces ahí no hay pero si yo no sé qué. Sí, a nivel de control podemos jugar un poco, pero a nivel de aplicabilidad de Dora, digamos que os tenéis que quedar con este punto. Vale, yendo al grano, ¿cuáles son los temas que nos puede llegar a preocupar en cada uno de los ejes? A nivel de gestión de riesgo, preocupación número 1, que lo estamos viendo. Sí, gestión de riesgo TI, perfecto. Problema, está gestionada a nivel local. Eso es un tema de TI, nuestro responsable de TI tiene un Excel, gestiona su análisis de riesgo, etc. Pero solo TI, o sea, no hay ninguna relación, no hay ningún soporte, no hay que reportar nada a dirección no sabe absolutamente nada de cuáles son los riesgos de TI. Está relacionado el análisis de riesgo de TI con la estrategia del grupo, de la empresa, etc. Estamos alineados. Entonces es un tema muy importante, porque ahí se ha lanzado a un tema, ¿no? Es un tema local de TI y que se lo gestiona el área de TI y no es así. Dora enfoca muchísimo en, la parte de gestión de riesgo de TI tiene que comer la misma mesa que la parte de riesgo operacional. Tiene que haber una evolución de dirección. Entonces, se tiene que reportar el análisis a dirección, se tiene que formar a dirección sobre lo que son los riesgos de TI. Dirección también tiene que aportar recursos económicos, personas, a todo lo que es la gestión de riesgos de TI. Entonces, muy importante, liderazgo de dirección. De la parte de la propia análisis de riesgo, aquí hay trabajo. Hay trabajo en el sentido de que el análisis de riesgo tiene que ser muy completo. Significa coger todas nuestras funciones esenciales, identificar cuáles son los activos que soportan nuestras funciones esenciales, sistemas de información, personas, proveedores, etc. Tenerlo todo a un nivel de granularidad importante, porque cada activo tiene relacionado unas amenazas y unos controles que mitigan estos riesgos. Entonces, este es un análisis que no se hace a la ligera, sino que tiene que entrar a un nivel de granularidad que nos puede cubrir todas nuestras funciones esenciales. Y muy importante, este análisis se tiene que actualizar anualmente. No es que tengo que hacer un trabajo arduo el primer año y después ya no hago nada durante 10 años, sino que se tiene que actualizar anualmente, con reporte a dirección, etc. Entonces, esto es un tema que está costando un poco y que ahí, a través de consultores como BDO y utilizando herramientas, como veréis a continuación, como Formalize, os ayuda mucho en todo lo que es gestión de riesgos.
Proteger y prevenir riesgo. Marco normativo. DORA es muy claro. Te piden documentación. Procedimientos sobre todo lo que es la parte de TI de seguridad, sobre gestión de accesos, sobre gestión de cambio, gestión de parches, seguridad, gestión de vulnerabilidades, etc. Una serie de requerimientos, de normas que se tienen que establecer, dejando claro el quién, el cómo y el qué. Entonces esto ahí se tiene que desarrollar procedimientos, que esto dependiendo de las entidades pues flaqueamos un poco. Relacionar gestión de riesgo con gestión de incidentes, tiene que haber esta sincronización entre los dos procesos, en el sentido de que si yo durante el año se me ha caído la página web donde la parte de acceso cliente se me ha caído 300.000 veces y que después miro que mi gestión de riesgo no me pone absolutamente nada la parte web, pues aquí hay un problema, porque hay una falta de sincronización. Eso es muy importante, esta sincronización entre estos dos procesos. Temas que, por ejemplo, la herramienta de Formalize cubre. O sea, el tema de sincronización de los procesos es súper importante. Tema de detección. Yo creo que todos vuestros departamentos de IT, pues cuando piden para presupuesto, etc., todos hablan de, oye, necesito un SIEM, un recolector de logs, de eventos, para saber lo que nos está pasando, para monitorizar y identificar potenciales alertas de lo que está pasando. Tema muy importante este tema. Porque si yo tengo un incidente y tengo que informar de lo que ha pasado a la autoridad, pues si no tengo eventos, si no tengo logs, si no sé lo que ha pasado, tenemos un problema. Esta parte es súper importante. Y evidentemente la parte de responder y recuperar, los planes de continuidad de negocios, etc., pero entraré mucho más, la parte de procedimiento de backup, pero entraré mucho más en detalle a continuación. La parte de gestión de incidentes, que ya os he adelantado un poco, donde aquí lo que se pretende es homogeneizar un poco los procesos de clasificación y de notificación. O sea, se acabó el tema de que para mí, no lo veo crítico, por eso no lo comunico, a otro que sí que intenta comunicar todo. Aquí se ofrece indicadores, reglas de cómo clasificar incidentes graves. Incidentes graves son los que tienes que notificar. Entonces aquí se enfoca a, tú tienes que recoger información de, vale, este incidente afecta a funciones esenciales sí o no, cuántos clientes pueden estar afectados, qué tipo de operaciones se quedan afectadas y en base a estos criterios que tú tienes que incluir en tu registro de incidentes, pues podrás clasificar. Y en base a esta clasificación, pues podrás lanzar un proceso u otro. Y con el enfoque de, vale, enfoque de los informes, de la información que yo necesito tener sobre este incidente, que ahí Dora te enfoca mucho de qué tipo de, cuando tú tienes que reportar un incidente, qué tipo de información se tiene que recoger tanto al inicio, durante el incidente y a la finalización del incidente, con incluido la parte de lecciones aprendidas. Súper importante el tema de lecciones aprendidas, no es me ha pasado esto y hay dos muy buenas. El objetivo de las lecciones aprendidas es que no te vuelva a ocurrir el incidente. O sea, todo el tema de lecciones aprendidas, gestión de problemas, identificar, ok, he resuelto el incidente, pero ¿cuál era el origen? Entonces, esto es muy importante. Y la parte de todo el tema de la notificación, cómo notificar, qué tipo de información, etc. Entonces, esto en vuestro proceso de gestión de incidente, pues requiere cambios. Donde, pues quizás a través de herramientas como Formalize, que tiene plantillas totalmente alineadas con lo que pretende el regulador, pues podríamos gestionarlo. Otro tema es que a tomar en consideración. Las pruebas. Entonces, aquí a nivel de pruebas de resiliencia hay dos aspectos. Tener claro cuáles son mis estrategias, cuál debe ser mi estrategia de resiliencia, según qué tipo de activo que tengo que hacer. Pero lo más importante, enfoca mucho en exigen pruebas y exigen evidencia de estas pruebas. No es únicamente este año he hecho todas estas pruebas, ok, sino en qué ha consistido la prueba, cuáles han sido los diferentes pasos de la prueba, cuáles han sido los resultados, lecciones aprendidas de la prueba, por qué has ejecutado esta prueba. Entonces se enfoca mucho en la documentación de las pruebas. Y tienes que, para todas tus funciones esenciales, hacer diferentes tipos de pruebas. No únicamente si una vez al año, pues hacemos que el servidor principal se caiga y atacamos el servidor de contingencia. Bien, pero no únicamente tenemos que hacer este tipo de pruebas. Aquí os pongo un popurrí de diferentes tipos de prueba que viene a cubrir diferentes tipos de riesgo. Pues desde pruebas de test de penetración, evidentemente, de vulnerabilidad, pero test de revisión de código, test de revisión de medidas de seguridad, porque yo tengo pruebas de todo, pero tenemos una prueba de que alguien venga a tu centro de datos
y empieza con un bate de béisbol y a romper todo lo que tienes en tu sala de servidores. Pues evidentemente tú tienes que asegurar que tienes algunas medidas de seguridad sobre este tema. Entonces, ahí muy importante la parte de documentación, tanto plan de pruebas como resultado. Y por último, casi desde nuestra experiencia lo que da más dolor de cabeza. Y lo repito, ¿por qué da más dolor de cabeza? Porque quizás era el tema que las entidades teníamos menos controladas, ¿vale? Todo lo que es gesto de proveedores. ¿Por qué? Nos piden un registro de proveedores. Y esto, tener el registro de proveedores, es un dolor de cabeza. Para todas las entidades, grandes o pequeñas, con las que BDO ha trabajado, ha sido un dolor de cabeza de, pues, espera, que esta área tiene unos proveedores, esta área tiene otros proveedores, esta área tiene otros proveedores, no tenemos un repositorio común, no sabemos si el contrato sigue válido, etc. Legal tiene datos, compras tiene otros datos. Y esta es una información crítica. Por eso, durante el mes de julio y agosto, algunos de nosotros pues hemos intentado reportar, que no teníamos la obligación, pues reportar información, porque para el regulador es importantísimo tener este inventario. Saber qué proveedores tengo, si tengo contrato o no tengo contrato, qué tipo de servicio me ofrece, si está relacionado con mis funciones esenciales, si la información que tengo del proveedor es suficiente o no es suficiente. Aquí es, como dije, mucha información de todos lados. Otra vez, a través de herramientas como la que os vamos a presentar hoy. Todo en uno. Centralizamos en una ubicación que además me permite reportar en un formato aceptado por el regulador. Los que han tenido que luchar en julio o agosto con el informe, pues sabrán de qué estamos hablando. Entonces, muy importante este tema. Otro tema importante, homologación de proveedor. Esto es algo que muy pocas entidades estábamos haciendo. De homologar proveedor. Que antes de contratar a un proveedor, yo voy a chequear. Yo voy a exigirle, oye, para poder trabajar con nosotros, tienes que cumplir con estos requerimientos de seguridad, requerimientos legales, requerimientos organizativos. Y si no me ofreces las garantías suficientes, pues no podemos trabajar contigo. Entonces, esto, que se basa en cuestionarios, petición de evidencias a los proveedores, requiere mucho esfuerzo. Recursos a nivel de personas, recursos a nivel de skills, de conocimiento, y esto cuesta. Entonces, esto es de los temas que sueles externalizar porque eso es muchísima información dependiendo del volumen de proveedores que tienes, que no es únicamente proveedores TIC, que sí, que es el core del negocio, pero hay proveedores no TIC, que no clasificados como TIC, pero que son igual de importantes. Entonces, esta parte es muy importante. Que esto lo relaciona con la parte de riesgo proveedor, que es muy importante, de que, vale, medidas de seguridad, pero a mí me preocupa también de que nosotros tenemos un proveedor tecnológico que nos lleva absolutamente todo. Y aquí es un riesgo importante, porque lleva tantos años con nosotros que si mañana tiene un problema en este proveedor o quiero cambiar de proveedor, tenemos tanta dependencia de él que no va a ser tan fácil. Y hay mucha preocupación a nivel del regulador sobre este tema. Tener claro cuáles son los riesgos que tengo con los proveedores, porque lo que se exige es intentar limitar al máximo las dependencias. Entonces, si yo quiero mañana tener clara cambiar de proveedor, tengo que tener estrategias de salida muy definidas y muy claras, de tal manera que si no tener esta dependencia del proveedor, ¿vale? Entonces, tema muy importante, tema súper importante también, la parte contractual. Esto también es un dolor de cabeza. Actualizar todos los contratos para cubrir con los requerimientos de DORA, requerimientos de seguridad, requerimientos legales, requerimientos de SLAs, etc., pues esto requiere trabajo. Entonces, aquí lo mismo. Soléis externalizar a empresas como BDO, que estamos acostumbradísimos a revisar contratos y a validar contratos. Entonces, ahí, y sí se puede a los proveedores se le puede requerir unos ciertos, tenemos el poder de requerir, que no, es que esto es un proveedor súper grande, tengo que seguir sus requerimientos, etc. Correcto, sí, es verdad, pero tú puedes intentar, en algunos casos, pues decir, no, es que es un requerimiento regulatorio de DORA, esto lo vas a cumplir. De hecho, los grandes proveedores de servicio ya te vienen con un addendum del cumplimiento de DORA que ya se ha discutido y que teóricamente debería cumplir con lo que requerimos. Último tema, la parte de supervisión, que aunque pensamos de ya está, ya tengo un inventario actualizado, ya tengo contratos, etc., que cumple con DORA, ya tengo un proceso de homologación que está funcionando perfecto y solo trabajamos con proveedores de confianza, etc.
Vale, pero esto no acaba una vez firmado el contrato. Tiene que haber tareas de supervisión. Confirmar que al cabo de un año de servicio el proveedor sigue cumpliendo con lo que establece el contrato. Entonces, esto se hace a través de petición de información, volver a mandar cuestionarios. Tenemos la posibilidad de hacer auditorías, que ya sé que es un poco complicado, pero sí que tenemos esta información. Entonces, esto sería un poco los temas que... Mucha información, pero queríamos dar un poco unos indicios en base a nuestra experiencia de dónde están los problemas, etc. Pero para resumir, yo creo que con Dora estamos viendo muchísimos requerimientos que hay que, digamos, aterrizarlos en base a vuestras necesidades, el criterio de proporcionalidad, pero muchos procedimientos que están muy correlacionados los unos con los otros, gestión de riesgo, gestión de incidencias, las pruebas, los proveedores, etc., que tenemos que tener, pues intentar homogeneizar todos los procesos y entonces para ahí, que ahora que me permite introducir a los compañeros de Formalize, un tema muy importante cuando hablamos de homogeneizar, automatizar, gestionar de manera automatizar todos los procesos. Creo que una herramienta como Formalize, bueno, que nosotros lo hicimos porque al final ayudamos a implantarlo y a configurarlo en entidades, ayuda mucho a dar respuesta a todos estos temas. Pues nada, este era un poco el mensaje que quería dar. Ahora dejo la palabra a los compañeros de Formalize. Pues, Roger, muchísimas gracias y enhorabuena por la exposición. Creo que ha sido exactamente perfecta, o sea, muy al grano y con mucho valor y muy aterrizado. O sea, realmente me ha encantado. Bueno, para los que estáis curiosos con las respuestas, qué es lo que está ocurriendo en el sector asegurador en España, pues os voy a compartir algunas de las respuestas. El 78% de los que han respondido están comenzando. Bueno, ahora subimos a 79. Comenzando. El 16 están avanzados y hay un 5% que todavía no ha hecho absolutamente nada. En cuanto a si habéis participado en el dry run, esto es fácil. Nadie ha participado en el dry run. Y os voy a decir una cosa. Los que se nos acercan a llamar a la puerta y han participado en el dry run están corriendo por contratar una herramienta de software porque entienden la envergadura de participar en ese test y los requerimientos que tiene. Y BDO lo ha hecho, ha participado en ese feedback y hay mucho que aprender de esa experiencia y si no lo habéis llevado a cabo, pues creo que estamos subestimando el tema de la adaptación a Dora. Y luego, pues si contáis con apoyo externo para adaptaros a Dora, el 56% es la mayoría. No contáis con apoyo. Aquí os animo a que lo consideréis al menos. El 31% sí. Y hay un 13% que se lo está planteando. Sobre la herramienta, pues la idea es ir al grano. Yo solamente, para el que no nos haya escuchado nunca, sería una pena, pero bueno, venimos de ese Whistleblower Software, canal de denuncias, y damos servicio a más de 7.000 empresas en todo el mundo. Empresas de todo tipo, IBEX 35, Agencia Española de Protección de Datos, que usaron nuestro propio canal, y bueno, muchas entidades. Lo que hemos hecho ahora es, hace cosa de un año, lanzamos esta herramienta de GRC, que lo que hacemos es adaptarlo a diferentes marcos normativos. Ahora estamos con Dora y Miguel nos va a enseñar cómo la hemos adaptado a Dora para que tenga una guía, unas políticas, unos incidentes, todo ya así. Pero si tenéis otros marcos regulatorios como una ISO 27001, un esquema nacional de seguridad o alguna otra certificación o auditoría interna, nos vais a poder también adaptar para ello. Como decía, os vamos a centrar esta exposición solamente en Dora, pero si tenéis otras necesidades, desde luego que estaremos encantados de hablarlo un poquito más individualmente. Vamos a ver fórmulas en acción, así que Miguel, todo tuyo. Perfecto, Álvaro, pues muchas gracias y sobre todo gracias, Roger, por explicar también lo que... Espera, Álvaro, si te puedes... Es que estamos justo al lado y si no se hace el eco. Entonces, nada, Roger, muchas gracias por explicarlo tan bien. La verdad que ha sido súper completo todo lo que has dicho y ido paso por paso. La verdad que va a ser muy fácil para mí explicarlo dentro de la herramienta con lo que has contado. Entonces, voy a
a compartir mi pantalla, ¿vale? Para que veáis la herramienta y ya nos lancemos. Entonces, em, por resumir y hacer spoiler un poco de lo que vamos a ver, sí, efectivamente, nosotros somos una herramienta que nació con una flexibilidad tremenda, donde lo que no imponemos a nadie es una metodología o cómo hacer las cosas. Entonces, partiendo de esa base y luego ha dicho algo Rubier que a mí me ha encantado, que es que todo tiene que estar muy relacionado. Es decir, tú no puedes tener un mapa de riesgos perdido por ahí que en un Excel no tenga nada que ver o no se relacione con los activos o con otro tipo de riesgos o con la gente que tiene que ver. Entonces, nosotros conectamos todo mucho y luego, pues obviamente tenemos esa gestión de riesgos, tenemos las automatizaciones de homologaciones y todo lo que los incidentes y el registro de proveedores. Entonces, todo eso lo vamos a ver ahora. Y nada, voy a empezar por la parte de los dashboards, que al final, bueno, nosotros somos un software as a service, estamos en cloud y estamos en Frankfurt también, porque sé que aquí hay mucho cumplimiento. Y, Perdona, ¿qué es lo perdona, que vamos a ver? Lo primero, perdona, de los se KPIs, oye, las se oye el métricas. eco, Álvaro. Álvaro, ¿te puedes poner en mute? ¿Te puedes poner en mute, Álvaro, que se oye mucho el eco? Gracias. Los KPIs son las métricas que vamos a poder establecer aquí desde cero. O sea, al final, pues también algo que vemos desde cero. Perdón, porque no había escuchado, ¿no? Igual estabais hablando, yo me había bajado, claro, el sonido, pero no sabía si era yo. Entonces, perfecto. ¿Qué estaba explicando? La parte de dashboard, donde los KPIs o métricas que podemos establecer para que veamos de un vistazo cómo están nuestros riesgos, cómo están nuestros proveedores, cómo están nuestros incidentes y podamos ver esas KPIs o métricas que nos sirven. Si yo clico en editar paneles, veis que aquí sencillamente clico en más y puedo traerme cualquier gráfico que yo necesite para ver y para reportar, porque al final, pues muchos de los que estáis aquí, una de las funciones que tenéis que hacer es reportar a dirección constantemente todo este tema de riesgos. Entonces, salido de aquí, ¿dónde quiero que entremos? Quiero que entremos más en la parte de homologación de proveedores, ¿vale? Que eso es una parte que tiene que ver mucho con Dora, que Rouget ha explicado mucho y muy bien. Entonces, ¿dónde empezamos un flujo de homologación de proveedores? ¿No? Empezamos por enviarle cuestionarios a un proveedor cuando lo damos de alta. ¿Vale? Dejarme ampliar esto. Cuando lo damos de alta, nosotros también podemos leerlo esto de un RP que tengáis o lo que sea, que por ejemplo compras de alta un proveedor porque tenemos una API. Entonces, una vez nosotros leamos ese proveedor que se ha dado de alta o se haga dentro de la herramienta, establecemos un cuestionario que luego colocamos dentro de una automatización. ¿Vale? Esos cuestionarios los podemos tener por aquí. Por ejemplo, tenemos homologación de proveedores TIC, donde directamente establecemos como un Google Form que vamos a mandar directamente al cliente con las respuestas y podemos crear lo que queramos, pero si yo clico aquí en automatizaciones veis que directamente puedo crear cualquier tipo de automatización, que las automatizaciones dentro de nuestra herramienta son eventos iniciales, como veis, en este caso sería crear un proveedor que condicionado, así es un proveedor TIC o no, le envío un cuestionario u otro. Si no lo fuera, le envío uno y si lo fuera, le envío otro. Si, por ejemplo, establecemos una condición del tipo, pues, oye, qué va a ser? Si es de un país a lo mejor sancionado, pues le voy a mandar un cuestionario reforzado y voy a crear una acción que sea crear un riesgo, ¿no? Por ejemplo, este proveedor va a ser un proveedor de TIC crítico, ¿no? Y puedo establecer todo ese flujo de automatización dentro de mi proceso de homologación. Puedo pedirle incluso archivos adjuntos, ¿no? Como, oye, envíame tu ISO, envíame lo que sea. Y eso se queda automáticamente en la herramienta. ¿Dónde se queda? Se queda en el apartado de recursos. Aquí si yo abro este apartado de recursos, aquí es donde tenemos todas las partes, todas, todas las partes que van a influir en nuestro compliance, que ya he mencionado tanto, los activos, los proveedores, los sistemas, los contratos, ¿vale? Entonces voy a entrar dentro de los proveedores para que veáis esa ficha de proveedor, ¿no? Ese repositorio que podemos automatizar con tareas de revisión, con vincular con los activos, con lo que necesitemos. Pero lo que quiero enseñar es que nosotros, más allá de eso, que realmente aporta valor en el día a día, hemos parametrizado y hemos adaptado esta cuenta con lo que es los requerimientos de los estándares de Dora, ¿no? Entonces veis que aquí al proveedor tenemos el código ley, tenemos la capacidad legal del proveedor, el país de la sede, todo esto lo vamos rellenando porque es lo que va a ir en el registro de información que nos van a pedir el supervisor, ¿no? En este caso la DGS. Entonces, aquí veis que tenemos
toda la información que vamos a necesitar, que puede rellenarse automáticamente por el proveedor en muchos casos, directamente colocarlo aquí, y una vez tengamos toda esta ficha del proveedor rellenada, vamos a ver ahora qué es lo que sale en el informe de datos. Pero bueno, quería pararme para que veáis que podemos incluso establecer una relación entre proveedor principal, subproveedor, y luego vincular con los sistemas que está utilizando este proveedor, con los activos que tiene relacionados, con los riesgos que dependen de este proveedor, como por ejemplo falta un plan de salida, incidentes que ha habido, procesos, las funciones esenciales que soporta o los contratos que tiene. Entonces veis que sencillamente yo puedo ir desde aquí al contrato que tiene mi proveedor, ¿vale? Pero lo que quiero que veamos ahora es, más que entrar ahí en detalle, lo que quiero es que veamos esta pestaña de informes de datos que va a ayudar tanto al tema, que esto era lo que se hizo en el dry run, ¿no? Practicar, practicar este registro de información de los proveedores de cómo se iba a hacer. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es toda esta información que habéis visto de país, el tipo de contrato, el tipo de proveedor, todo esto se transforma realmente en en un tipo de código, que voy a sacar directamente el template de las ESAs que salió este verano, ¿vale? Donde aquí tenemos, este es el template que te podías descargar para si participabas en el dry run, y al final aquí te venía explicado en estas instrucciones qué tienes que hacer en cada uno de las 15 pestañas, porque este template está constituido por 15 pestañas donde tú vas a evaluar tu, cadena de suministro. Entonces, lo que quiero que veamos aquí es, por ejemplo, dentro del 2.2, ¿vale? ¿Qué nos van a pedir? Pues el tipo de contrato, el tipo de ICT service, el tipo de proveedor, el nivel de ello. Entonces, todo esto viene muy mascado, que era lo que decía Ruye, viene muy mascado a nivel de que te dicen exactamente cómo tienes que medirlo con estos códigos y qué tiene que ser, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, establezco que tengo un proveedor de Dinamarca, el código que tengo es EVA-GADK, no puedo poner en este reporte Dinamarca, ¿vale? Entonces, esto es lo que te van a pedir muy estrictamente. Entonces, entendido esto, y por favor, hago una pausa aquí para deciros que sigáis lanzando preguntas por el chat, tanto por la parte legal como la de la herramienta, que ahora las respondemos al final. Entonces, volviendo a esta parte, aquí nosotros qué hemos transformado toda esa información más legible, digamos, en los códigos que, como habéis visto, pues son más complicados. Entonces, aquí directamente, si clico en el 5.2, que es la cadena de suministros de servicio STIC, tenemos a solo un golpe de clic generar un nuevo informe y clicar en descargar. Entonces, en el momento en el que yo genero ese informe, directamente con toda la información que tenemos ya dentro de la herramienta, ya lo tenemos rellenado, ¿vale? Veis aquí todos los campos rellenos, y esto se rellena automáticamente, evitando el fallo humano, evitando el tiempo que podéis emplear en estar buscando en esa lista que acabo de enseñar tan infumable, hablando mal y pronto, que nos han dado las ESAs, ¿no? Entonces, al final esto pues ahorra mucho tiempo, evita error humano y coordina mucho mejor a todas las partes implicadas, que era otra de las partes que decía Ruye. Entonces, esto también lo tenemos con la parte de incidentes, en la que no me va a dar tiempo hoy a pararme en los incidentes, pero sí que quiero que sepáis, porque lo ha mencionado Ruyer por encima, que tenemos tres reportes, ¿no? El reporte inicial, el intermedio y el final. Entonces, todo eso lo tenemos parametrizado. Estoy saltando a la parte de incidentes, ¿vale? Muy rápido. Entonces, en la parte de incidentes, terminando la parte de homologación de proveedores, nosotros lo tenemos parametrizado con los estándares que a vosotros os van a pedir de, oye, dime qué tipo de incidente, cómo va a ser, etcétera. Entonces, o sea, qué ha pasado. Entonces, aquí yo, por ejemplo, tengo un intento de phishing. Aquí lo tengo ya registrado, y lo que quiero que veáis es cada vez que creamos un incidente, nosotros ya tenemos todos los campos que van a ir en este reporte, tanto inicial como medio como final, que tú vas a tener que, en este caso, dar a la DGS. Entonces, aquí, ¿cómo se ha descubierto el incidente? El incidente procede de un proveedor externo, ha habido una activación, todo esto ya lo tenemos dentro de la herramienta. Y para resolver también tenemos los campos. ¿Se ha notificado el incidente como incidente grave? Sí. Y entonces veis que desde ahí bajamos con toda la información, ¿vale? Entonces, una vez tenemos toda esta información metida dentro de la herramienta, veis que aquí también tenemos en informes de datos la parte de reporte de incidentes críticos, donde contenido de la notificación inicial, ver
ver el informe y clico en descargar y aquí tenemos también ya el informe del incidente, ¿vale? Entonces, bueno, como veis sigue el mismo formato y nosotros lo damos rellenado para que no tengáis que estar todo el rato pues revisando los códigos, etcétera. Entonces, más allá de esto, quiero pararme en la parte de riesgos, porque se ha hablado mucho, ¿no? En la parte de Rouget de riesgos. Entonces, importante saber que aquí podemos diferenciar también los distintos tipos de riesgos que tenemos, ¿no? Riesgos afectados por DORA, riesgos operativos que ha mencionado Rouget y relacionarlos entre sí y con los controles a su vez, porque aquí tenemos el mapa de riesgos, ¿no? El mapa de riesgos que lo podemos ordenar residual, inherente o potencial, pero lo que quiero que veáis es una vez entro dentro de este riesgo, ¿qué mido? ¿Qué tengo? Y esto, claro, como veis, está todo en el mismo sitio, porque nosotros lo que nos solemos encontrar es que cuando vamos a un cliente, normalmente esto está, pues, mapa de riesgos por un lado, TI tiene otro mapa de riesgos de ciber por otro lado, legal otro, y no tiene no coherencia, sino conexión, porque coherencia seguro que tiene. Entonces, aquí dentro de riesgos, ¿qué tenemos? Pues la posibilidad de describirlo, quiénes son los responsables, tenemos la medición del inherente del residual, donde dice esfuerzos de mitigación, tenemos los controles que afectan a este riesgo y que están mitigándolo, ¿vale? Veis que aquí tendríamos, por ejemplo, en este control de DORA está mitigando en un 75% la puntuación de este riesgo. Y luego tenemos el historial de versiones y las tareas o el plan de acción que se puede realizar. ¿Vale? Entonces, aquí es donde quería pararme para que veáis esa gestión de riesgos y tenerlo todo automatizado dentro de la herramienta. Más allá de esto, tenemos un listado de controles, ¿vale? Porque al final dices, vale, Miguel, me estás enseñando el mapa de riesgos, pero yo normalmente le aplico unos controles a los riesgos para que se mitiguen. Entonces, aquí tenemos nuestro listado de controles de DORA, ¿vale? Nosotros dentro de la herramienta tenemos un template de 118 controles que podéis tomar como iniciativa, pero obviamente pues Rouget y David tendrán que venir a poner el OK. Voy a entrar dentro de uno de ellos para que veáis qué es lo que medimos. Pues tenemos la descripción, quién es el responsable, el estado si está implementado o no, y luego la documentación que da evidencia, ¿no? Que ahí es donde pues, va a entrar BDO a ayudaros a gestionar todas esas evidencias y la vinculación con las tareas que tenemos pendientes a nivel de control para la implementación del control y los riesgos que está mitigando, que aquí están ya directamente, que de hecho, si clico aquí, veis que me lleva al riesgo, ¿no? Que al final es una de las ventajas de la herramienta. Entonces, ya por ir terminando, sí que me gustaría hacer hincapié en esa parte de roles, ¿no? Hay mucha gente implicada en DORA, hay mucha gente implicada en otros riesgos que no son DORA, pero que afectan en cierto modo. Entonces, obviamente tenemos una granularidad, ¿no? En estos permisos. Entonces, aquí veis que dentro de usuarios podemos incluir a quien queramos, pero más allá de eso, podemos establecer roles, ¿no? Roles desde, como mencionaba al principio del todo David, primera, segunda y tercera línea, ¿no? Y podemos decidir qué tipo de rol, ¿no? Este rol se va a llamar, por ejemplo, primera línea y entonces vamos a establecer que solo pueda ver contratos, pero dentro de contratos puede verlos, pero solo va a poder ver, ni editar, ni eliminar, ni exportar, pero solo va a poder ver de los que sea responsable esa persona de primera línea, ¿no? Y puedo hacer esta granularidad con cualquier otro módulo de los que he comentado, con incidentes también, o con políticas, o lo que queramos. Entonces, bueno, me estoy quedando sin tiempo, quiero dejar espacio para las preguntas, entonces, por favor, si hay muchas cosas que no he explicado de la herramienta, como es obvio, al igual que Roger de la parte de Dora, no se puede contar todo, pero por favor, si tenéis alguna duda, pues vamos a estar aquí después del webinar para resolver lo que sea. Así que nada, Álvaro, te cedo la palabra para dar paso a las preguntas. Fenomenal, nada, muchas gracias, Miguel. Sé que queda poco tiempo y hay dudas, así que vamos con ellas. Hay una parte que hay una guía paso a paso con los pasos que tenéis que dar para cumplir con Dora, que bueno, que si alguien tiene interés en verla, pues la enseñamos también. Vamos con las preguntas. La primera de ellas dice, comenzando ahora en noviembre, esto no termino de entender muy bien el contexto. Francisco, si puedes especificar un poquito a qué te refieres. Vamos a pasar mientras a la siguiente. Dice, buenos días, una pregunta. ¿Cualquier brecha o incidente de seguridad que se comunique a la Agencia Española de Protección de Datos porque afecta a datos personales debe ser comunicado también a la autoridad por el responsable de seguridad?
¿puede ser que se comunique a la Agencia Española de Protección de Datos y no a la autoridad? Esta pregunta es para vosotros. La pregunta es sí. O sea, tú puedes tener son dos regulaciones diferentes, aunque lo que os dije, el objetivo es intentar homogeneizar todos los procesos. Uno de los objetivos de DORA es homogeneizar los procesos de notificación de incidentes, etc. Pero estamos hablando de dos regulaciones diferentes con una definición diferente de lo que es un incidente de seguridad. Entonces puede ocurrir casos de que tú tengas que informar a la Agencia de Protección de Datos, pero no impacta a la continuidad de tus servicios, etc. Yo qué sé, pues perdéis un portátil con información de vuestros clientes. O hacéis, spameáis la típica que envías un spam, pones en copia oculta y todo esto, pues son mala praxis. No estás usando correctamente los datos de personal, pero no impacta a tus funciones esenciales y entonces no se tiene que reportar. Entonces aquí es el tema de la definición de las incidentes según la normativa. Por eso es muy importante. Esto es cada casa lo hace de manera diferente. Por lo que estamos viendo, uno se intenta decir un proceso homogéneo de gestión de incidentes, donde se involucramos la gente de protección de datos y la gente de IT, la gente de continuidad de negocio, etc. Intentamos hacer una clasificación conjunta y lo único, la diferencia es aplicar notificación a la gente de protección de datos, si no, notificación a la DGS, si no, que esto sería un poco, pero digamos que homogeneizar los procesos. Pero podría ocurrir, evidentemente. Dos regulaciones diferentes, definiciones diferentes, perfectamente. Es un tema de protección de datos, no afecta para nada a funciones esenciales, continuidad de servicio, etc. Entonces, sí, la respuesta es sí. Pues muchas gracias, Roger. Tenemos otra pregunta y muchas gracias por la aclaración, Fernando. Sí, es verdad que noviembre comenzando puede ser un poco justo ya, con Navidades de por medio encima, que ya sabéis que todo se para mucho. Y vamos a necesitar otros departamentos para ello. Un departamento solo no cumple con DORA. Necesitamos implicar compras, legal, ciber, IT. O sea, es bueno, una tarea ardua. Dice, hola, tenía entendido que DORA aplica a los proveedores de servicios TIC en cuanto a registros, requisitos contractuales, etcétera. Sin embargo, habéis hablado de proveedores no TIC. ¿Lo podéis aclarar? Sí. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Externaliza el proceso de nóminas a una tercera empresa. Es una gestora, lo externalizas. Yo entiendo que es un proceso, si la gestora tiene un problema, etc., pues mejor tener controlado este aspecto, porque si no cobra mis empleados a final de mes, creo que podemos llegar a tener problemas. Que evidentemente, pues si hay un problema con la gestora, pues medida de resiliencia, pues todo lo que ha cobrado el mes pasado, actualizaremos. Pero no es únicamente proveedor tecnológico. O sea, que ahí a veces la clasificación es, no es un proveedor tecnológico, sí no es un proveedor tecnológico, pero evidentemente tiene tecnología por debajo. Pero sí, tener en consideración, aquí estamos hablando, siempre tienes que empezar de cuál es mi función esencial, cuáles son los activos que necesito para que esta función esencial funcione. Pues tanto si es un proceso interno de empleados, si es un proceso externalizado, proveedores. Sistemas de información, pues sí, proveedor X con su sistema de información X. Entonces, por eso te enfoco en no únicamente centrarnos en los proveedores del área de TI. Otra vez, lo que queremos hacer, gestión de área de TI, problemas de TI, inventario de proveedores, problemas de TI, globalidad. O sea, esto está relacionado con vuestro plan de continuidad de negocio, donde todo el mundo intervenís y todos los proveedores de cada uno tienen que estar relacionados. Entonces, sí, no es únicamente proveedor tecnológico. ¿Son los más importantes? Sí, pero no únicos. Una pregunta más. Para una compañía de seguros de salud, ¿un grupo hospitalario es un proveedor esencial, no TIC? Buena pregunta. Deberías también, bueno, todo depende. O sea que al final, ¿tienes exigencias al grupo hospitalario? Bueno, primero que entiendo que es un grupo hospitalario que no es parte de la mutua. O sea, que estamos hablando de no es que lo típico que sí, como parte de la mutua tenemos este grupo hospitalario. Entonces,
sí que tienen exigencias, porque al final tú le estás exigiendo tú le estás entregando información de tus clientes a este hospital, etc. Complicado, ¿eh? O sea, esto sería complicado a nivel de esta gestión, pero si tú eres purista en tu lista de inventario, deberías incluirlo. Ahí sería dolores de cabeza en la parte contractual, sí, te estoy de acuerdo. Pero yo no lo dejaría de lado. ¿Por qué? Porque cubre una función esencial vuestra. Y yo vuelvo a lo mismo. Yo inicio de esto es mi función esencial y para esta función esencial necesito esto y esto y esto. Y si está el grupo hospitalario, pues el grupo hospitalario también me preocupa. O sea, si hay un problema con el grupo hospitalario, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestros adheridos? Entonces, pero sí, puntiagudo este ejemplo, ¿eh? O sea, gracias Javier por la duda, porque esto llevaría a discusión, ¿eh? También entiendo, desde mi completa ignorancia, que si es una función esencial y este hospital te provee de cierta tecnología para coordinar órdenes de atención a sus pacientes y estás compartiendo datos súper sensibles, yo entiendo que la filosofía amplia de Dora, que es, oye, que no haya incidentes que impidan que funcione bien tu empresa y que se comparta información y no tengamos un plan para tal. Bueno, yo desde la completa ignorancia del software, de lo que voy oyendo por ahí, hay algunos que son muy exigentes y nos han puesto el ejemplo de si tú pides comida a domicilio, o sea, comida en tu oficina a través de una aplicación que te provee un proveedor y compartes datos, ese proveedor te está proveyendo de tecnología. Aunque el producto final sea una hamburguesa, tú estás compartiendo datos de tu empresa a través de una aplicación tecnológica. Bueno, interesante. No lo sé, solo cuento lo que he oído. Pues oye, ha quedado fantástico, nos hemos extendido unos minutos. Muchísimas gracias, Roger y David, por participar, a Miguel, mi compañero, y muchísimas gracias también a todos los participantes por hacernos llegar las dudas. Vais a recibir un email, espero que durante el día de hoy, más tardar mañana, con los contactos de todos nosotros. Pues si alguno nos ha atrevido a hacer la pregunta aquí o necesita algo más de consulta, ampliarlo, nos va a poder contactar por ahí. De nuevo, gracias a todos y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día a todos.